Vamos a ver la última parte del incremento de la densidad pulmonar y nos queda eh, identificar los nódulos y las masas. ¿Qué es un nódulo pulmonar? Bueno, es una opacidad esférica bien circunscripta de un diámetro igual o menor a 30 milímetros, que está completamente rodeada de parénquima pulmonar bien aireado y no está asociada a telectasia, agrandamiento del ilio o derrame pleural. Y aquí abajo les he colocado una radiografía de tórax, frente, donde podemos identificar en la base del pulmón izquierdo un nódulo pulmonar, bien circunscripto, rodeado del parénquima pulmonar normal, o acá en este corte de tomografía computada del vértice del pulmón izquierdo, donde también reconocemos un nódulo pulmonar, pero en este caso podemos ver que tiene márgenes irregulares e inclusive broncograma aéreo en el interior. Ahora, el nódulo pulmonar solitario es generalmente un hallazgo frecuente en los estudios torácicos cuando indica radiografías o tomografías por diversas razones. O sea, encontrar un nódulo pulmonar no implica que el paciente tenga un cáncer de pulmón. Es muy, pero muy frecuente. Y está dado por diversas patologías inflamatorias, infecciosas, anomalías del desarrollo, etc. Pero miren lo frecuente que es, ¿no? La prevalencia de nódulos pulmonares en sujetos fumadores asintomáticos es de hasta un 66%. Pero la mayoría, el 99%, son benignos. Por eso les decía, no pongan el sello de neoplasia pulmonar a un nódulo pulmonar que puede tener muchas veces etiología benigna. Y dentro de las etiologías benignas, la más frecuente de todas es el granuloma, que es la secuela de infecciones por micobacterias o micosis. Y la otra causa muy frecuente es el amartoma, que es un tumor benigno compuesto por una combinación de tejidos mesenquimales, dentro de los cuales está la grasa y que podremos identificar en la tomografía computada. Y dentro de las causas malignas, bueno, está el carcinoma de pulmón y por supuesto las metástasis, que puede ser única o múltiple. Pero veamos algunos indicadores que nos ayudan a diferenciar nódulos benignos de nódulos malignos. Por ejemplo, en la radiografía y en la tomografía podremos ver si tienen calcificaciones. Si estas calcificaciones de los nódulos son completas, o sea, el nódulo está completamente calcificado, si tiene una calcificación central o graminada, o en pochoclos, pipoca, como ustedes quieran llamarlo, palomitas de maíz centrales, son todos indicadores frecuentes de una patología benigna. Hay algunas excepciones, por supuesto, de nódulos completamente calcificados que pueden tener etiología maligna, como en el caso de las metástasis de osteosarcoma. Y también la presencia de grasa, como mencionamos. Acá tienen un bonito ejemplo de esta radiografía donde hay un nódulo completamente calcificado y por lo tanto consideramos a este patrón de nódulo benigno. Estos ejemplos están tomados del artículo que menciono aquí abajo y observen donde hay un nódulo completamente calcificado en la base del pulmón derecho con ubicación subpleural. Muestren otro nódulo también en la base del pulmón derecho que tiene una calcificación central. O aquí calcificaciones laminares, miren las imágenes magnificadas, o como les mencionaba en tomografía podemos medir las densidades y reconocer densidad de grasa cuando los valores de unidades Hanfield son negativos, con lo cual confirmamos que este nódulo corresponde a un amartoma. Pero hay otros indicadores que nos ayudan a ver si esos nódulos hallados son benignos o malignos. Y en población de riesgo, observen ustedes que un tema importante es el tamaño. A mayor tamaño, en pacientes que pueden tener riesgo de tener un cáncer de pulmón, a mayor tamaño, mayor probabilidad de tener un cáncer de pulmón, como ven en esta tabla, ¿no? Para nódulos de más de 20 milímetros, las chances de malignidad son muy superiores. Y dentro de las características del nódulo, bueno, pueden tener calcificaciones excéntricas, a diferencia de las benignas que eran centrales, pueden tener márgenes irregulares espiculados o contornos polilobulados o una discreta indentación en uno de los márgenes. Todos estos son indicadores de que es probable malignidad. Pero veamos estos tres ejemplos. A la izquierda vemos un nódulo, en realidad nódulo ya no voy a llamar a esto porque
El nódulo es aquella lesión que tiene hasta 30 milímetros, y esto sin lugar a dudas tiene más de 30 milímetros, con lo cual pasa a llamarse masa. Esta masa, ubicada en el pulmón izquierdo, está completamente calcificada, y digo esto porque si comparo la densidad, se parece mucho a las corticales de las costillas, no se parece al corazón o a los vasos pulmonares, por eso está completamente calcificada y es una lesión benigna. En el ejemplo del centro, vemos también una masa, porque esto supera los 3 centímetros, pero tiene un contorno irregular de aspecto espiculado, estas espículas se dirigen también hacia el ilio, pero además, observen ustedes que en la porción central tiene un área de menor densidad. Esto implica que adentro de este nódulo hay un área con aire, y esto es la cavitación del nódulo. Bueno, todos estos marcadores, esta descripción que hicimos, nos orienta hacia una patología maligna. Y por último, esta radiografía, donde reconocemos un pequeño nódulo aquí, redondo, bien delimitado, pero recordemos que esta es la radiografía de una mujer, con lo cual vemos acá el borde mamario inferior, y esto es el pezón. Entonces, cualquier estructura anatómica normal o cualquier lesión que tengamos en la piel puede aparecer superpuesta en la radiografía de tórax al parénquima pulmonar. Recuerden que está expresado todo, de piel a piel. Así que hay que tener cuidado de no confundir estructuras anatómicas o lesiones de piel con lesiones que están propiamente en el parénquima pulmonar. El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente a nivel mundial. En Argentina tuvo una incidencia de 11.500 casos en el año 2018. Generalmente el diagnóstico se hace entre los 60 y 65 años, compromete a ambos sexos y es el cáncer que más mortalidad provoca en los hombres, y el segundo en las mujeres luego del cáncer de mama. Dentro de los tipos histológicos se los divide en dos: uno de células no pequeñas, que es el más frecuente, con los tipos histológicos de adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y el de células gigantes. Y el otro grupo es de células pequeñas o microcíticos, que representa el 10 al 15%. Y les muestro este caso de un señor fumador que estaba con tos y se le indicó una tomografía computada cuando tenía 54 años en el año 2011. Y reconocimos este nódulo pulmonar, suena acá, 15 milímetros por 19 milímetros, que tenía estas zonas masorias, algo de broncograma aéreo y márgenes irregulares, y nos pareció una lesión sospechosa de malignidad. Le aconsejamos al señor hacer un control en un breve lapso de tiempo, pero el señor no asistió más a las consultas. Reapareció en el año 2014, y allí, bueno, con este antecedente volvimos a indicar una tomografía. Observen cómo cambió la estructura del nódulo. Es realmente un nódulo bien sólido, de márgenes irregulares, espiculados, que retrae la cisura interlobar, y le dijimos al señor que esta lesión que tenía en el pulmón derecho probablemente podía ser una lesión maligna del pulmón y debía operarse. Sin embargo, el señor nuevamente no concurrió a las consultas y volvió en el año 2020. Bueno, observen ustedes cómo ha crecido la lesión, muchísimo más grande, ya es una masa, mide 4 centímetros, con el contorno irregular, especulado. La idea entonces es poder identificar a este grupo de pacientes de riesgo de padecer un cáncer de pulmón en los estadios más tempranos de la enfermedad, dado que tendrán mejor pronóstico y sobrevida con el tratamiento adecuado. Por ello, digamos, se hace un programa de pesquisa del cáncer de pulmón en pacientes que tienen riesgo. Y esto entonces se utiliza para ello una tomografía de baja dosis, donde se utilizan escasa cantidad de rayos X, por ejemplo, 2 milisievert. Se utiliza en pacientes entre 50 y 80 años de ambos sexos que tengan historias de haber fumado por lo menos un paquete por día durante 20 años, que estén activos, fumadores activos, o que hayan dejado el hábito dentro de los últimos 15 años. También aquellos de riesgo son los que estuvieron expuestos a asbestos, a un gas radioactivo que se llama radón, que tengan historia familiar de cáncer de pulmón o algunas enfermedades pulmonares crónicas como las fibrosis pulmonares o eh, neumonía intersticial usual. Este programa
generalmente implica hacer una tomografía de tórax por año de baja dosis, salvo que uno encuentre un hallazgo patológico. Y los nódulos pulmonares se los va a reconocer y caracterizar de esta manera, como vemos en los tres ejemplos de abajo. Un nódulo subsólido, que es parecido al vidrio esmerilado de ilustrado, observen acá que tiene límites mal definidos, pero que en el interior puedo ver estructuras vasculares. Un nódulo sólido, cuando es completamente sólido, en este caso polilobulado, con márgenes espiculados adelante, o un nódulo mixto, que tiene una porción periférica subsólida y una porción central sólida. En ellos vamos a tomar el tamaño y como hacemos diferentes tomografías año por año, vamos a ver si existe crecimiento o no de ese nódulo pulmonar. Y estas lesiones se les da una categoría. Este sistema llamado LANRAT puede decir que el resultado de la tomografía es negativo, que es benigno, o sea, encontramos una lesión, pero que creemos que es benigna. O puede decirnos, con lo cual en estos casos, en el 1 y el 2, haremos el control dentro de un año. Sin embargo, hay situaciones donde decimos probablemente benigno porque no estamos seguros, y entonces ahí tenemos que acortar los tiempos y hacemos una tomografía a los 6 meses. Ahora, cuando la categoría asignada es 4A o B, bueno, allí es sospechoso o muy sospechoso de malignidad y requiere algunos estudios adicionales, muchas veces la confirmación histológica o la cirugía para la resección de la patología tumoral. Pero esta descripción de nódulos también la vamos a utilizar en cualquier nódulo pulmonar, independientemente que sea población de riesgo o no. Observen ustedes esta tomografía de tórax de una señora de 78 años que nunca había fumado. Sin embargo, se hizo la tomografía porque había estado con un poco de tos 15 días antes e identificábamos en ella esta masa, porque tiene 40 milímetros, ubicada en el lóbulo inferior del pulmón derecho, que tiene zonas subsólidas, pero tiene zonas sólidas. Observen además cómo retrae la fisura interlobar. Bueno, toda esta descripción nos orientó a que podía ser una patología maligna, y efectivamente lo fue, se operó y fue un adenocarcinoma del pulmón. Los equipos actuales de tomografía computada nos permiten hacer muchas cosas. Dentro de ellas, poder ubicar el nódulo en esta reconstrucción 3D para facilitar al cirujano la ubicación del mismo, obtener medidas automáticas del tamaño y del volumen del nódulo pulmonar para el seguimiento. Como dijimos, queremos saber la tasa de crecimiento de estos nódulos pulmonares. Y esta tomografía computada además nos va a permitir no solamente identificar y localizar los nódulos, el nódulo o los nódulos que pueda tener, ver su densidad, los contornos. En ocasiones podemos hacer tomografías con contrastes en intravenoso para ver si el nódulo se realza, dado que si se realza menos de 15 unidades Canfield, consideramos a estas lesiones benignas. Pero la tomografía además nos va a demostrar otras cosas. Acá algunos ejemplos. Este ya lo vimos, un nódulo en el vértice del pulmón izquierdo, de contornos irregulares espiculados con broncograma aéreo en el interior, en un paciente con cáncer de pulmón. En este ejemplo, nódulos múltiples, pulmonares bilaterales, dados por metástasis. Y acá, la tomografía computada abajo, les demuestro acá qué otras cosas nos aporta la tomografía. Bueno, vamos a poder valorar el mediastino, la pleura, la pared torácica e inclusive el abdomen superior. En este ejemplo, acá un corte que pasa a nivel del callado de la aorta, vemos la tráquea y el esófago, y esta es parte del tronco venoso innominado derecho, que va a confluir para conformar la vena cava superior. Observen ustedes que existe un tejido anómalo acá entre la tráquea, los troncos supraórticos y el callado de la aorta, que es un conjunto de adenomegalias, ganglios linfáticos muy grandes, que tienen un patrón hipodenso y que son metástasis de un cáncer de pulmón derecho que tenía este señor. Pero además podemos reconocer que tiene un derrame pleural, como esta imagen de densidad de agua, que tiene forma de semiluna y que se ubica en las regiones declives del pulmón, del hemitórax. Así que la tomografía no solamente vamos a usar para ver número, cantidad y características del nódulo, sino también que nos va a servir para evaluar el resto de las estructuras torácicas. En ocasiones es necesario utilizar otros métodos. Acá, a forma de ejemplo, imágenes que me ha cedido el doctor Luis Faje de la Universidad Nacional de Tucumán,
en este paciente que había consultado con un síndrome de la vena cava superior. Tiene aquí una gran masa en el lóbulo superior que infiltra la vena cava superior y por eso la clínica, pero además observen ustedes como el trombo tumoral crece a forma de badajo de campana en el interior de la aurícula derecha. O en el ejemplo de abajo, un tumor del pulmón derecho en tomografía computada, donde podemos ver la osteólisis del cuerpo vertebral dorsal e infiltración del conducto espinal. En este otro paciente, con un conglomerado de adenomegalias en el mediastino que infiltran la tráquea. Esta estructura que está aquí, la tráquea, observen la disminución en el calibre, o quizás lo podrán ver mucho mejor en este corte, en este registro coronal. Y la resonancia magnética se suele utilizar, como vemos en estos dos ejemplos, para el estudio de la invasión de estructuras mediastinales, en particular del corazón, y para estudiar aquellos tumores que asientan en el vértice y pueden extenderse por fuera del tórax para infiltrar el plexo braquial, como muestra estas imágenes de resonancia magnética tomados del artículo que mencionó allá abajo. Pero tenemos una herramienta más que nos puede ayudar, que es el PET-TC. Acá recuerden que utilizamos un radiotrazador, un radiofármaco, que es el flúor 18 de oxiglucosa, y entonces este se va a consumir, va a centrar en las lesiones que tengan consumo de glucosa, alto metabolismo. Para ello, digamos, los equipos están calibrados y se establece un valor de normalidad, o sea, se considera normal hasta ese valor normal que es igual o menor a 2,5. Toda lesión que capte por encima de ese valor se la considera patológica. Tiene alta sensibilidad, observen ustedes, pero una especificidad un poco menor. Y esto está dado porque esta tomografía por emisión de positrones puede tener falsos positivos. Hay enfermedades granulomatosas que se expresan con valores altos de captación, sin embargo son enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y no corresponde a un cáncer del pulmón. Y también falsos negativos, generalmente porque los nódulos son muy pequeños, menores a 10 milímetros, o porque tienen poca actividad metabólica. Algunos tumores neuroendocrinos puede provocar esto. Y entonces no ser positivos en el PET-TC. Veamos este ejemplo, en la radiografía de tórax en un paciente de riesgo no veíamos anormalidades. Sin embargo, en la tomografía de tórax vemos un nódulo en el vértice del pulmón izquierdo. Claro, acá hay tantas estructuras como la clavícula, costillas, etcétera, que dificulta la evaluación de los vértices pulmonares. Este nódulo, que tenía márgenes irregulares, espiculados, era muy sospechoso de malignidad. Se le indicó un PET, donde pueden ver ustedes cómo el radiofármaco se asienta en él, dado la gran actividad metabólica, que además nos permitió reconocer un ganglio linfático de tamaño normal para la tomografía computada convencional, pero que captaba también el radiofármaco y por lo tanto esto era una metástasis. Así que tiene valor no solamente en el estudio del nódulo en sí, sino en la diseminación de la enfermedad por vía linfática o hemática. Hablamos de nódulos y los diferenciamos de las masas simplemente por su tamaño. Y acá mostramos algunos ejemplos, esta radiografía de la izquierda, donde tenemos una gran masa que asienta en el pulmón izquierdo, que tiene densidad de agua, límites netos, y que se ubica en el lóbulo inferior, dado que no hay signo de la silueta con el corazón. O en la radiografía de la derecha, donde vemos múltiples nódulos y masas distribuidas de forma difusa y bilateral, y este patrón lo denominamos en suelta de globos, y generalmente está dado por metástasis de diferentes tumores, como el cáncer de riñón, de mama, melanoma, etc. Pero no todo nódulo o masa es maligno, como dijimos. Bueno, hay un montón de causas, miren ustedes, ¿no? Congénitas, como la atresia bronquial, los secuestros pulmonares, malformaciones vasculares, causas infecciosas, los abscesos pulmonares, el quiste hidatídico, misetomas, inflamatorias, la sarcoidosis, neumonía organizada, poliangiitis con granulomatosis, que antes llamábamos enfermedad de Wegener, y otras, ¿no? Los hematomas, infartos pulmonares, etcétera, etcétera. Son muchas las causas. Y les voy a mostrar algunos ejemplos un poco rápido para que vean. En este paciente de acá arriba vemos una gran masa ubicada en el pulmón izquierdo,
que tenía contornos policíclicos, vemos acá proyectada en el lóbulo superior hacia la región del ilio y correspondía a una atresia bronquial. O en estas imágenes de abajo, donde vemos acá una masa ubicada en la base del pulmón izquierdo, en el perfil proyectada superpuesta a la columna vertebral, y que en tomografía computada con contraste vemos acá en este corte cómo de la aorta nace un vaso anómalo que nutre esa porción del pulmón, y esto es típico de un secuestro pulmonar. O aquí en este paciente vemos una masa aquí superpuesta al ilio. O en la radiografía de perfil vemos que está del ilio hacia atrás y correspondía a un quiste broncogénico. O en estas imágenes de abajo, en un paciente con neumonía adquirida de la comunidad, con mala evolución, vemos una masa que tiene un nivel hidroaéreo en el interior. Bueno, esto es, con ese antecedente clínico, un absceso pulmonar. Vemos en la tomografía computada mejor la masa o pseudomasa con nivel hidroaéreo, o en la reconstrucción coronal de tomografía, como tiene una pared gruesa y contenidos líquidos purulentos en el interior. También mencionamos el quiste hidratídico y se puede expresar como una masa pulmonar, como vemos aquí, esta masa ubicada en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, no hay signo de la silueta con el corazón, que a veces se complica, se comunica con el árbol bronquial, con lo cual se expulsa parte del contenido. El paciente va a mencionar que tuvo una vómica, la expulsión de un líquido claro, y cuando hacemos la tomografía computada vemos que ya no es una masa de densidad de aguas completa, sino que parte del contenido se expulsó y entró aire dentro del quiste, con lo cual podemos reconocer las paredes del quiste, que son finitas, aire dentro del quiste y líquido, conforman un nivel hidroaéreo. Recuerden que el paciente está acostado cuando se hace la tomografía. Pero este nivel hidroaéreo, observen que no es bien horizontal, sino que tiene un contorno un poco ondulado aquí. Bueno, estas son las membranas del quiste sobrenadando y se lo denomina el signo del camalote. Entonces hemos visto una serie de nodulillos y de nódulos. Nodulillos de 1 o 2 milímetros, dispersos, difusos y bilaterales, el patrón miliar. Cuando son más grandes, nódulos pulmonares hasta 3 centímetros, y acá tenemos difusos y bilaterales en un patrón de suelta de globos, pero también la suelta de globos es cuando son masas, nódulos o masas, y acá tienen un ejemplo de múltiples nódulos y masas difusas y bilaterales en 2 pacientes con neoplasias extratorácicas y metástasis pulmonares bilaterales. Quiero mencionarles aquí la presencia de algunos nódulos que asientan en la zona de los cilios y que son adenomegalias. He colocado a la derecha una radiografía normal para que recuerden que el ilio pulmonar tiene una zona muy densa que está dado por la arteria pulmonar, que se va dividiendo hacia abajo en sus ramas, y tiene un componente superior venoso de la vena pulmonar superior. Y entre ambos se establece un ángulo obtuso, como pueden ver aquí. Ese ángulo obtuso se va obliteral, como vemos en la radiografía derecha, por la presencia de adenomegalias, y van a provocar el incremento de la densidad y del tamaño de los cilios pulmonares. ¿Cuándo vamos a ver esto? Bueno, en diversas entidades, como la sarcoidosis, los linfomas y otras enfermedades tumorales que den metástasis en ganglios ciliares bilaterales. Y hay un signo muy importante cuando hablando de masas o de nódulos que nos va a ayudar a diferenciar si la lesión se ubica dentro del parénquima pulmonar o si está por fuera de este. Entonces, si está en contacto con el mediastino o con la pared torácica, vamos a ver qué ángulo forma con esta. Entonces, si forma un ángulo agudo, como en el ejemplo de acá abajo, es una lesión que está dentro del parénquima pulmonar, es intrapulmonar. Si por el contrario, el ángulo que forma con la pared torácica es obtuso, a esto lo denominamos el signo de la mujer embarazada y va a ser una lesión ubicada en la pleura o pared torácica, por lo tanto una lesión extrapulmonar. Pero veamos estos dos ejemplos. La radiografía de la derecha, una enorme masa que ocupa el lóbulo superior, pero si sigo el borde inferior, que es redondeado, y veo el ángulo que forma con la pared, es un ángulo agudo. Lesión intrapulmonar. Ahora veamos esta otra, una gran masa ubicada en el mitral izquierdo, pero si sigo el borde inferior con el borde de la pared torácica, veo que forma un ángulo obtuso.
signo de la mujer embarazada y por lo tanto lesión extrapulmonar, que en ese caso está en la pared torácica. Acá la imagen que mostraba recién, masa pulmonar, en el lóbulo superior, ángulo agudo, en el perfil reconocemos perfectamente la masa pulmonar, y masas extrapulmonares, en el ejemplo de la izquierda, observa una escala de opacidad de límites netos homogéneos que forma un ángulo obtuso, el signo de la mujer embarazada, pero signos que podemos utilizar también para masas del mediastino, como en este caso, que forma también ángulos obtusos con el mediastino, o sea que no solo lo usamos con la pared torácica, sino que podemos usarlo con el diafragma o en el contorno de la silueta cardiovascular. Acá les muestro tres opacidades del lóbulo superior del pulmón derecho. En la primera, a la izquierda, tiene límites mal definidos arriba, un límite neto abajo dado por la fisura menor, no hay pérdida de volumen porque la fisura menor está en su lugar, y adentro tiene broncograma aéreo, con lo cual esto es consolidación del lóbulo superior. En la imagen del centro, opacidad del lóbulo superior, sin embargo, es mucho más homogénea, tiene un límite neto inferior, dado por la fisura menor, que no está en el lugar donde debería estar la fisura menor, sino que está elevada. Además, hay otros signos indirectos, desplazamiento de la tráquea, etc. Esto es una telectasia del lóbulo superior del pulmón derecho. Y por último, una opacidad ubicada en el lóbulo superior del pulmón derecho que tiene forma redonda y un ángulo agudo con la pared torácica, con lo cual me indica que esta masa está dentro del parénquima pulmonar y es una masa del lóbulo superior del pulmón derecho. Tres ejemplos de opacidades del lóbulo superior, tres patrones radiográficos diferentes. Con esto damos por finalizado el tema de incremento de la densidad pulmonar. Espero sea de utilidad y recuerden que esto simplemente es un resumen. Hasta luego.